El día de hoy nos toca revisar al autor estrella de la filosofía, que es Platón, ¿sí? Primeramente, Platón vamos a revisar pues, aspectos biográficos de él. Fue un filósofo que inició la tradición filosófica occidental, es decir, el que inició con todos estos mecanismos que utiliza la filosofía, que es un autor pues, de la antigua Grecia, en la cual pues se desarrolla todo este proceso helenístico en cuestión a la misma filosofía. Algo bien importante que hay que decir es acerca de un mito que existe sobre el nacimiento de Platón. Fue algo similar con lo que sucedió al nacimiento de Jesucristo, por ejemplo. Sus padres, pues era Aristón y Perixiona, y pues digamos pasó algo similar con lo de José y María, ¿no? Primeramente, pues Aristón, el papá de Platón, soñó con el dios Apolo. ¿Por qué? Pues por una revelación divina. Y oh sorpresa que Perixiona se embaraza y fruto de ello, pues es Platón. Y se da esta analogía, esta comparación con el nacimiento del propio Jesucristo. Aparte de esto, se le suman otros mitos o, bueno, otras tradiciones acerca del nacimiento de Platón, sobre que pues nació en un día que también murió un importante aristócrata y gobernante de la antigua Grecia. Hay que entender también algo, pues de que Platón en sí no se llama Platón, no se llamó Platón. Platón fue el apodo que le dieron sus amigos o las personas que lo conocieron. ¿Por qué? Porque Platón significa de una locución griega el de espalda ancha. Porque Platón, como fue un hijo de aristócratas o un hijo de, por así decirlo, gobernantes y políticos griegos, pues recibió una educación muy integral, tanto en las ideas como en el acondicionamiento físico. Y él participó en los Juegos Sísmicos, y entonces tenía una espalda ancha, él hacía deporte y por eso le decían Platón. Su verdadero nombre de Platón es Aristócles, mucho ojo en eso. Aristócles es el verdadero nombre de Platón. Muchos en la antigüedad se llamaban Aristóteles, Aristófanes, Aristócles, Aristón, porque Aristos significa los mejores, ¿sí? Entonces, pues, todos los padres querían ponerle sus nombres, ¿no? A sus hijos. Hay que tener algo en cuenta. Platón fue formado en las mejores academias y con los mejores sabios de la antigua Grecia. Él se nutrió de todo, en música, en literatura, en medicina y en la propia filosofía. Algo verdaderamente importante que resulta de esto, de la vida de Platón, fue cuando conoció a Sócrates. Platón ya tenía ciertos avances literarios propiamente dichos. ¿Por qué? Pues porque fue educado muy bien por su, digamos, calidad familiar en donde se desenvolvió. Y pues fruto de esto es de que ya cuando conoció al propio Sócrates ya tenía un montón de obras, Platón, ¿sí? Obras literarias principalmente. ¿Y qué es lo que hizo Platón cuando conoció a Sócrates? Se quedó admirado totalmente de quien sería pues propiamente su maestro. ¿Y qué hizo con todas sus obras? Las quemó. Dijo, mis obras no son nada a partir de que conozco a mi maestro Sócrates. Y pues este hecho, pues evidentemente dejó perplejo a Platón, pero dejó más perplejo a Sócrates, al propio Sócrates. ¿Por qué? Porque se habla de una historia acerca de cómo se conoció Platón y Sócrates. Sócrates tuvo un sueño muy, muy raro en el cual pues vio como un cisne blanco y reluciente se le posaba en las rodillas y después de esto abría sus alas al cielo y volaba entre hermosos cantos. Cuando conoce Sócrates a Platón, Sócrates dice, he aquí al cisne de mis sueños, al cisne que se le había revelado en los propios sueños a Sócrates. Platón tuvo mucha influencia de su maestro Sócrates, a quien también se le considera pues otro padre de la filosofía. Platón, como estuvo muy en contacto con el propio Sócrates, pues era como tipo su mano derecha, por así decirlo, junto a otros discípulos, claro. Pero hay un hecho muy importante en la vida del propio Platón. Cuando Sócrates es condenado
acusado primeramente de pervertir a la juventud con sus ideas y de no creer en los dioses, a Sócrates le dicen, bueno, te vamos a poner una multa, la pagas y te liberas de tus penas. El propio Platón se ofreció a pagar la multa para exonerar a Sócrates de toda culpa o de toda acusación que habían conjurado en su contra. Una parte importante dentro de la obra del propio Platón, que es la apología de Sócrates. La apología de Sócrates consiste pues en una serie de diálogos en la cual se le está defendiendo. Apología significa defensa, la defensa de Sócrates. Y un hecho importante fue de que cuando estaban haciéndole el juicio propiamente a Sócrates para después ejecutar la pena, Platón no estaba. Platón estaba escondido, así dicen algunos, ¿sí? Por el miedo, digamos, a ser también acusado por ser su mano derecha. ¿Y qué es lo que hace Platón en los propios diálogos socráticos, que por ejemplo en este caso es la apología de Sócrates? Y Platón se defendió con que estaba enfermo, y pues por eso no fue, algo así medio raro. Después de esto, una obra trascendental también del propio Platón fueron los diálogos socráticos. Los diálogos socráticos, que fue su obra principal, porque a través de estos recopiló todas las enseñanzas del propio Sócrates, porque habíamos dicho en clases pasadas que Sócrates se fundamentaba en la tradición oral, es decir, en hablar únicamente, y no se centró en escribir, no se centró en dejar un legado escrito. Entonces, Platón lo que hace es eso, Platón tiene una obra de 42 diálogos socráticos, y en esta obra de 42 diálogos socráticos, pues recopila principalmente eso, las ideas de Sócrates. La propia obra la podemos dividir para su estudio, pues en cuatro aspectos generales, que son los que tienes aquí en el pizarrón. Creo que se va a ver medio borroso, pero las explicamos directamente. Primeramente, las obras en cuestión de la ética. Ya habíamos dicho en sesiones preliminares acerca de qué es la ética y conceptualizábamos a la ética como la disciplina o la rama filosófica que estudia la bondad y la maldad, lo que es bueno y lo que es malo, evidentemente. Entonces, en esto también se centró Platón. Y en estas obras de la ética destacan principalmente que es Ion, Critón, Protágoras, Laques, Trasimaco, Lisis, Cármides y Eutrifón. Hay otras obras que también, como habíamos dicho, se pueden dividir su bagaje, pues que es la política. ¿Por qué la política? Pues porque Platón estuvo rodeado de política, su familia eran políticos, y pues por esto mismo se interesó en la política, aunque tuvo intentos fallidos, porque él proponía ciertas políticas ideales, pero pues evidentemente los gobernantes no le hicieron caso a su política ideal, por así decirlo. Y en estas obras políticas podemos encontrar Gorgias, Menón, Eutidemo, Hipias Menor, Crátilo, Hipias Mayor y Menexeno. Y hay otra división de la obra de Platón, que es la teoría de las ideas. Y otra pues división de sus obras, pues es ya cuando se acerca el final de la vida, en el cual habla de la naturaleza, la medicina y otras disciplinas, a través de un montón pues de escritos que dejó. Habíamos dicho Platón, él era un hombre muy culto, un sabio, por así decirlo, que estaba nutrido y formado y educado en muchas otras disciplinas, no solamente en la filosofía. Y en estas obras de la naturaleza, medicina y otras más, podemos encontrar el clásico Teeto, Parménides, sofista, político, Filebo, Timeo, Critias, Leyes y Eponimis. Algo bien importante también en la vida de Platón, había un rey, el rey Dionisio, el cual pues no se llevaban tan bien con Platón por medio de unas controversias ahí un poco familiares. ¿Y qué es lo que hace Dionisio? Con mala fe lo deja ir en una embarcación que curiosamente va a naufragar en una isla con la cual tenía conflicto bélico Grecia. ¿Y qué es lo que hace? Pues evidentemente si llega una embarcación enemiga a tu territorio, pues los haces esclavos o prisioneros. Y Platón fue esclavo. Entonces al llegar a esta isla,
a Platón, lo esclavizan y se lo llevan a otra isla a venderlo como esclavo, evidentemente. Pero aquí llega la sorpresa de que se salvó Platón de la esclavitud. En el mercado de esclavos lo compra o paga por su rescate un amigo suyo, que lo vio, reconoció que era Platón y evidentemente pagó lo que pedían los mercenarios o los vendedores de esclavos y pues liberó a Platón. Una vez Platón, siendo un hombre libre, regresa a Atenas a continuar con su propia obra. Algo también bien importante, que es también casi al final de la vida de Platón, es la Academia de Platón. Platón funda una academia y le llamó así porque se localizaba muy cerca del templo de una figura, una deidad griega, Academos, un héroe, en el cual pues le llamó así por Academos, ¿no? La Academia de Platón. Y en esta academia se cuenta que al principio en la puerta tenía un lema que decía: nadie entra aquí sin saber geometría. Y en esta academia de Platón tuvo muchísimos filósofos como alumnos propiamente, pero hay un filósofo que nos va a interesar bastante, que es Aristóteles. Aristóteles, que fue el discípulo, el gran discípulo de Platón, en el cual pues siguió con su bagaje. ¿Sí? Al morir Platón, deja encargado a su sobrino de esta academia. Una vez analizado esto de Platón, vamos ahora sí al análisis profundo de las ideas de Platón, que es lo que nos interesa. Eso fue un aspecto pues meramente como biográfico de Platón, el padre que muchos le consideran el verdadero padre de la filosofía.